Los principios generales de los archivos son 11, en los cuales está cuáles son los fines. El primero es los fines de los archivos o la finalidad de los archivos. Es organizar, mantener en orden absolutamente todos los documentos que llegan de acuerdo a su origen y de acuerdo a su destino final. Y de acuerdo a ello, entran como una fuente histórica que sirve para verificar, para mirar, para custodiar, y se deben de garantizar los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los ciudadanos van y solicitan, ¿sí? Eh, alguna documentación, por ejemplo, que necesitan ir a una notaría y solicitan una escritura, entonces las personas de la notaría están en la obligación de facilitarle la información. Y el deber de las personas del archivo, de las personas que custodian el archivo, es eso: cuidar, custodiar, verificar que la información que se contenga allí esté a plenitud, está en orden y que se conserven en los medios ambientales que son necesarios para la conservación del archivo. La institucionalidad y la instrumentalidad. La institucionalidad son las decisiones administrativas con respecto a determinadas cosas, a determinadas gestiones. Y la instrumentalidad es la gestión con la que se ha desarrollado. Bien puede ser económica, histórica, cultural, política, y todo ello lo conserva, lo cuida, lo estructura el Estado. La importancia está en la parte administrativa y en la parte cultural. En la parte cultural porque hay muchos documentos que vienen de época, como son mapas, como son la constitución de determinado municipio, en fin, todo ello forma parte del patrimonio como tal cultural de cada una de las partes, y eso lo conserva el archivo. Eh, También el custodiar estos documentos en la parte administrativa hace que se puedan tomar decisiones que sean coherentes, que lo que se conserva allí se logre ejecutar y que todo se lleve de acuerdo al orden. La responsabilidad. La responsabilidad del gestor documental es la de custodiar, es la de conservar y hacer que el uso de la información sea prudente, que el uso de la información sea viable, que el uso de la información sea puntual y que sea el que se necesita, que sea el medio al cual llegue la información. La dirección y la coordinación, esto lo maneja el Archivo General de la Nación. Ellos son los que manejan y dan las directrices con respecto a ello, y manejan todo lo que es en la parte de archivo, la parte de patrimonio cultural. La administración y el acceso. La administración es una obligación del Estado custodiar todo el archivo, porque en ella es donde mejor dicho, se guarda todo lo que son los juzgados, lo que son las partes como lo es donde se llevan las pensiones, todo eso. Entonces se debe custodiar porque son archivos que se van a que se van a buscar y que se van a consultar por muchos años. Eh, y el derecho del ciudadano, como dije, el ejemplo de las pensiones, nosotros custodiamos las historias de ellos, cuánto tiempo pagaron, en fin. Entonces ya cuando el usuario o el ciudadano llegue a solicitar sus semanas de cotización, nosotros estamos en la obligación de facilitarle la información, de decirle: no, mire, estas son las semanas que ustedes cotizaron. A excepción con las excepciones que da la ley, o sea que dependiendo de que sean de seguridad nacional, en fin, entonces ahí sí ya no se puede prestar ese tipo de información, de resto no hay ningún inconveniente. La racionalidad habla sobre los procesos que se deben de llevar, que sean procesos coherentes con las decisiones y con el manejo del archivo. La modernización. La modernización
habla básicamente de los medios tecnológicos que uno puede utilizar para que el archivo esté al día, que se ubique la información fácil, que se ubique la información puntual y que ésta haga uso y goce los ciudadanos o los usuarios. La función de los archivos en un Estado de Derecho como es el colombiano, porque por la Constitución del 91 habla muy claro, Colombia es un Estado de Derecho, en donde, ¿qué quiere decir el Estado de Derecho? Es cuando los funcionarios públicos estamos a la orden de todos los ciudadanos, no los ciudadanos buscándonos a nosotros como servidores públicos, sino es a la inversa. Partiendo de esta base, muchos de los archivos que se manejan sirven para la parte probatoria, las actuaciones, esta garantiza el, la conservación y es perpetuadora, o sea, hasta que el archivo logre su máximo uso, entonces se cuida y esa perpetuidad, porque el Estado es el que tiene que cuidar todos los archivos que sean pues de la nación. El manejo y el aprovechamiento de los archivos. El manejo básicamente no es sustitutivo, una práctica sustitutiva. Me explico, o sea, eso lo debe hacer las personas que estudiaron esa área. Hay muchas personas que son conocedoras, pero porque son autodidactas, o sea, ellos mismos se han ido forjando, pero desafortunadamente hay muchas cositas que quedan en el aire. Entonces, que esas personas se profesionalicen, que esas personas logren sacar adelante sus estudios y que por medio de la sapiencia del conocimiento, esta práctica se mantenga vigente. Y también la administración pública y el fin, sí, y la finalidad del Estado en la conservación de los archivos. La interpretación también, la interpretación no la da la Constitución del 91. ¿En qué sentido? En que se pueden solicitar archivos de los tratados, de los convenios internacionales y de los que a futuro celebre el país del Estado colombiano. Entonces, esos son básicamente todos los principios generales de la archivística. Bueno, la historia de la gestión documental como tal es muy amplia, porque desde que haya civilización siempre se ha tenido la necesidad de contabilizar absolutamente todo. Entonces, primero en tablillas, en las cuales se anotaban los datos contables, las propiedades, en fin. Básicamente eso se utilizó muchísimo en el Imperio Romano, en el griego, en Mesopotamia, en China se implementó bastante con la creación con la invención del papel. En Egipto eran los papiros. Y ya pues de acuerdo a esto surge el cristianismo, surge todo esto revolcón de información. Entonces ya toda esta información pasa a la parte de la religión, de los monasterios, de los conventos, de las iglesias. Y de hecho todavía muchas personas no tienen registro civil. Acá en Colombia más que todos los abuelitos, los que son las personas que son de 80, 90 años, que todavía hay hasta 70 años, ellos no tienen registro civil. Ellos tienen es partida de bautismo y la partida de bautismo para ellos es hace las veces del registro civil. Entonces, eso lo contenía la religión, contenía lo que eran las escrituras, contenía lo de compraventa, lo de contratos, todo ello lo manejaba era la iglesia, toda la información, tanto en la parte de archivos como en la parte de bibliotecas, todo el conocimiento, los libros, en fin, todos ellos estaban en la parte de las bibliotecas. Ya después se viene una explosión, que es la Primera Guerra Mundial, y se genera cualquier cantidad de documentos, documentos que son supremamente importantes, documentos que son de uso privativo del ejército, que son de uso
de seguridad nacional. Entonces ahí ya como que empezamos a ver la importancia de la gestión documental. Hacia el siglo XX es donde Estados Unidos ya viene a decir, oiga, esto es importante, esto realmente hay que volverlo algo de carácter prioritario. Entonces, más o menos hacia el año 50 ya se introduce el ciclo vital eh, de los documentos respetando dos directrices. Una de ellas es el orden original, o sea, en la secuencia en la que vienen los documentos, y el principio de procedencia, de dónde viene, quién genera el documento. Entonces se respetan esos dos principios. Eh, Años posteriores, entonces ya se comienza a crear el programa de gestión documental, el cual es columna vertebral. Se detallan las operaciones, los procesos de la organización y la producción, está la producción, la recepción, la distribución, qué trámite se le va a dar al documento, cómo se organiza, si vienen a preguntar por el documento, entonces su consulta, eh, si ya de pronto pasó, pero se necesita todavía, entonces la conservación, y ya lo último, si el documento es muy importante, entonces la disposición, si va al archivo histórico o si va al archivo, o si ya definitivamente que se elimina. Con ello concluimos que qué es la gestión documental como tal. La gestión documental son las actividades en la parte administrativa y las técnicas a la planificación, al manejo, a la organización de la documentación que se produce a nivel general en todas que son producidas y que son recibidas en una entidad. Desde cuando la persona va y radica, bien sea un derecho de petición, bien sea una queja, bien sea una felicitación o bien sea una solicitud de un documento, hasta su finalidad y si este documento, entonces su conservación o hasta dónde se llega. Básicamente eso es lo que en mi concepto es la gestión documental. Ahora vamos a hablar sobre los principios archivísticos. Los principios archivísticos básicamente fueron por un señor de apellido Whaley, el cual generó unas expectativas y el cual dijo, mire, se generan estos tres principios, los cuales se deben de tener en cuenta para lo que es la archivística. Entonces, el primero es el principio de la procedencia. Me explico. Eh, Debe estar en la parte donde corresponde, o de donde procede, o de donde debe estar. ¿Qué parte de este principio de procedencia se reparte en dos? Que es el respeto a la estructura y respeto al orden de origen. Entonces, por ejemplo, en una organización, en la parte administrativa se genera, la parte administrativa está inmersa en la parte jurídica. Entonces, en la parte jurídica se generan contratos. De esos contratos específicamente hay muchos. Puede ser prestación de servicios, puede ser contratación de servicios, puede ser prestación de servicios por OPS, puede ser contratos de carácter de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor con respecto a la estructura? En la estructura dice que, por ejemplo, en este tipo de contratos en la parte inicial o la parte organizacional sigue en la parte preparatoria, que es donde ya se dice cuáles son las características, bueno, en fin, se pone la primera tabla de retención documental. Después sigue la parte preparatoria, sigue la parte de contratación, la precontratación, contratación, postcontratación y finalización del contrato. Entonces, este señor Whaley que dice que se cuide esta organización y el principio del respeto al orden, ¿cuál es? Que a medida que vayan llegando los documentos, se les vaya dando ese orden. Del más viejito, que sería el último, al más reciente. De manera que uno ubica la información de una manera más puntual.
Hay otro principio que es el de las tres edades. Entonces dice que la primera actividad es cuando la persona utiliza el documento, la que la genera, la que necesita en realidad el documento. Está la semiactividad, que es donde el documento está quieto, o sea, es esporádicamente donde se consulta. Y la inactividad es donde ya se dice si el documento va al archivo histórico o si por el contrario se destruye. Y el tercer principio es el de orden natural. Es el de conservar los documentos de la manera consecutiva, o sea, si en la manera que fueron llegando se van guardando, se van dejando de manera que van de acuerdo a las fechas o esto, pero van en un orden. Entonces, básicamente eso es lo que habla sobre los principios archivísticos. Los principios del proceso de gestión documental son varios. El primero es la planeación. Cuando se va a generar con la creación de los documentos, entonces se debe valorar, hacer un análisis funcional y, y qué tan evidente, qué tan viable es conservar o no conservar ese documento, ¿sí? Entonces, este es un resultado de un análisis que dice si se debe crear o no un documento, ¿sí? Por ejemplo, si la organización se tiene que anexar un acta o algo así en la que diga, mire, se radican tantos folios, si es viable o no es viable. La eficiencia, ¿qué tan eficiente es? Si ese documento es viable o no es viable. Si por el contrario ayuda a generar congestión o si por el contrario ese documento sirve para ir en pro de la organización. La economía, también uno tiene que mirar los plus y los contras que tiene la generación de tantos documentos, porque uno puede generar un formato para cada cosa, o puede hacer uno solito, sí, que cobija varias necesidades. Entonces, a eso es a lo que se refiere básicamente lo que es economía, el control y el seguimiento, o sea, mirar que todos los documentos que se están gestionando con ese criterio, si sí están cumpliendo el objetivo y hacerle el seguimiento, ¿sí? Si está cumpliendo cada actividad a lo largo de de todo el proceso que lleva el documento. La oportunidad. Las entidades o las empresas deben generar o implementar unas políticas para cuando las personas vayan y vayan y busquen o soliciten una información. La transparencia, o sea, todas las actuaciones que nosotros desarrollemos como profesionales de la archivística o de la gestión documental tienen que ser transparentes, neutrales. No debe haber nada de por medio. Tiene que ser primero la ética profesional y después sí los intereses, bien sea particulares o bien sea generales. La disponibilidad de los documentos deben de estar disponibles cuando los soliciten los usuarios. Tienen que estar ahí presentes. La agrupación, o sea, tienen que estar en las series y las subseries y los expedientes tienen que estar de acuerdo al uso y a la dependencia. Si es administrativo, la jurídica, y si es la jurídica, entonces tiene que estar en la parte jurídica, en las debidas cajas, con sus respectivos números, con todo, que son series, subseries, en fin. El vínculo archivístico. Todos los documentos tienen que tener una secuencia de los mismos, entonces a eso se le llama el vínculo archivístico. La protección del medio ambiente, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros como profesionales debemos de solicitar
garantizar que los documentos no estén a la intemperie, que donde se guardan tengan las condiciones, que no hayan goteras, que no haya humedad, o sea, brindarle por parte del entorno que efectivamente cumplan con los requerimientos. La autoevaluación. Nosotros entonces ahí es donde evaluamos si ese documento que desde un comienzo se solicitó para llenarlo, si cumple o no cumple, cuáles son los pros y cuáles son los contras, si sirve o no sirve, si es funcional o no es funcional. Esa es la autoevaluación. La coordinación y el acceso. Habla sobre custodiar y garantizar los documentos, no generar duplicidad en los mismos y el cumpliendo que todo esté de acuerdo a la norma. La cultura archivística, desafortunadamente en muchas organizaciones no le ven la importancia a la conservación de los archivos hasta cuando tienen un inconveniente. ¿Dónde está tal documento? No encontramos tal documento. Tenemos una demanda de tal documento por tal documento. Entonces solicitamos que quién nos responde, quién nos lo ayuda a buscar, dónde lo ubicamos. En cambio, si nosotros ya hacemos capacitaciones y les decimos, mire, estos son los ciclos, ¿sí? Estos son los procesos, estos son los formatos que se van a utilizar para tales y tales y tales cosas en específicos, se facilita el trabajo tanto de ellos como el de nosotros. Entonces, eso es generar cultura. La modernización es indispensable tener los programas que nos puedan apoyar, las aplicaciones, las tecnologías de la información para poder generar prontitud con respecto a la ubicación, con respecto al escaneo, la microfilmación, en fin, de todos los documentos. Es importantísimo este aparte. La interoperabilidad. Cuando se necesiten informaciones, eh, es bueno intercambiar la información, que de pronto la sucursal de X municipio necesita los archivos de tal lado, ¿sí? Por ejemplo, que resulta que estamos aquí, por ejemplo, en mi caso en Zipaquirá, pero resulta de que se necesita, yo nací, por ejemplo, en Neiva, entonces la operabilidad de los documentos, solicitar el registro civil de allá y no tener que desplazarme hasta allá, sino que con una llamada, dando la información que ellos necesitan para ubicar mi registro civil, entonces ellos me dicen, sí señor, está en tal lado, lo ubicamos, se lo escaneamos, por favor envíenos a nosotros la colillita de pago del registro civil, se le envía y ellos no lo envían a nosotros. Entonces esa es la interoperabilidad que se necesita. La orientación al usuario también es muy importante porque mucha gente no le gusta ir a los archivos porque dicen que desafortunadamente no tienen en muchas ocasiones la información. Eh, por ejemplo, las personas que van a lo de sus pensiones, esos archivos son supremamente grandes y o sea, es pilar fundamental la gestión documental, porque cuando el usuario va, lo ponen a caminar de puerta en puerta a mirar dónde es que le tienen su historia, dónde puede ubicar la información, cuántas semanas trabajó, ¿ya? Entonces es decirle la información al usuario puntual, al ciudadano, mire señor, sus semanas son tal, usted cotizó esto, corresponde a tal fecha, en fin. O sea, brindarle esa información es súper importante. La neutralidad de las tecnologías es cuando ya uno solicita que la tecnología sea prudente, sea pronta, sea rápida, sea sostenible, que haya una libre competencia y que la adopción sea porque conviene a la organización, más no porque haya otras inquietudes o cualquier otra cosa que se necesite, no, o sea, que es competente, nos sirve, nos funciona y es viable la adquisición. La protección de la información y los datos. Todas las entidades públicas, tanto públicas como privadas, están en la obligación de proteger la información. En muchas ocasiones hay documentos que se debe eh, mantener en reserva la información de los mismos. Por ejemplo, si es en el caso de un juzgado, ¿qué testigos? Solamente tiene acceso el abogado y el indiciado. De resto, las demás personas ajenas no es prudente.
permitir que ellos vean los archivos y sobre todo los nombres. Entonces, por tal motivo, esa protección a la información es muy importante. Bueno, el marco normativo que cobija la gestión documental, hay bastantes normas. Está la ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivos. Está el decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, quien es el que dice el alcance de los archivos o de la gestión documental en la parte histórica, en la custodia de los archivos. Está el decreto 2609 que reglamenta el programa de gestión documental. Está la ley 1712-2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y está la resolución 001 de 2001, que es en la que el Archivo General de la Nación adopta el programa de gestión documental. Esa es básicamente la normatividad que cobija la gestión documental.